¿Qué ocurre cuando dos potencias militares colisionan en el corazón de la realeza británica? Lo que estás a punto de presenciar no es una escena de ficción, sino un momento real que dejó a diplomáticos, turistas y soldados completamente en shock. Todo comenzó una mañana gris en Londres. Una neblina ligera cubría el Palacio de Buckingham, otorgándole esa atmósfera solemne y cargada de historia. Como cada día, los turistas se alineaban frente a las rejas, móviles en mano, listos para capturar una imagen de la icónica Guardia Real, firmes, silenciosos, inquebrantables. Pero ese día, algo distinto flotaba en el aire. Un convoy diplomático estadounidense atravesó las puertas del palacio. Los vehículos negros, impecables, se detuvieron con precisión quirúrgica. De ellos descendieron altos oficiales del cuerpo de Marines. Entre ellos destacaba el teniente coronel Jackson Whitmore, un veterano condecorado, conocido por su historial y por su actitud desafiante. Desde que puso un pie en suelo británico, su desdén por el ceremonial era evidente. Con una mezcla de arrogancia y sarcasmo, observó el protocolo del palacio como si fuera un espectáculo anticuado, hasta que su atención se desvió hacia un guardia real, inmóvil en su puesto, el sargento Oliver Reed, un soldado condecorado, experto en combate, 4 despliegues internacionales. Pero en ese momento, vestido con la clásica túnica roja y el sombrero de piel de oso, Reed representaba no solo tradición, sino algo mucho más profundo: la disciplina absoluta. Whitmore no lo vio así. Se acercó al guardia. Lo inspeccionó como quien revisa a un recluta y, sin previo aviso, le lanzó una orden directa. ¿Qué esperas, sargento? Salúdame. Y en ese instante, el ambiente cambió. El murmullo de los turistas cesó. Los oficiales de ambas delegaciones giraron la cabeza. El silencio fue total. Pero el sargento no se movió. Ni una palabra, ni un parpadeo. Lo que vino después no fue una reacción agresiva, ni un grito, ni un enfrentamiento físico. Fue algo mucho más poderoso. Una respuesta que, con solo unas pocas palabras, desmanteló por completo la autoridad del teniente coronel y dejó a todo el mundo presente boquiabierto. Antes de contarte lo que dijo y cómo lo dijo, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias reales que no solo te entretienen, sino que te hacen reflexionar. Momentos que revelan el verdadero valor del uniforme, el respeto entre culturas y la fuerza silenciosa del deber. Si te apasionan los relatos de honor, tensión y lecciones inesperadas, este canal es para vos. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Y ya que estás, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora sí, el teniente coronel se sentía provocado. Y como si fuera poco, rompió todos los protocolos. Invadió el espacio personal del guardia, tocó su uniforme, incluso llegó a rozar su arma ceremonial. Lo que no sabía es que cada uno de esos actos era una violación directa al reglamento de seguridad de la Guardia Real. Y lo que aún menos sabía es que el hombre frente a él no era solo un símbolo, era un soldado real. Uno que había enfrentado fuego cruzado, misiones clasificadas y condiciones extremas. Y que aún así, en medio de esa provocación pública, se mantuvo en calma hasta que habló. Y cuando lo hizo, no solo recuperó el control de la situación, sino que dejó en evidencia a su agresor con una respuesta tan precisa, tan profesional y tan aplastante, que convirtió un acto de arrogancia en una clase magistral de disciplina militar. Lo que ocurrió ese día no fue una simple anécdota, fue un recordatorio de que el uniforme no hace al soldado, pero la templanza, sí. Y que, a veces, el poder más grande no está en la voz más fuerte, sino en la que sabe cuándo hablar. El desencuentro silencioso. La mañana avanzaba con la puntualidad británica de siempre. Las visitas oficiales se desarrollaban según el protocolo y el guía del palacio repasaba con paciencia los datos históricos mientras los diplomáticos escuchaban con atención educada. Todos menos uno.
El teniente coronel Jackson Whitmore no disimulaba su impaciencia. Con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, observaba cada rincón del palacio como si estuviera evaluando una zona de guerra. Sus ojos, entrenados para detectar amenazas en terreno hostil, ahora se posaban con desdén sobre la ceremonia británica que tanto fascinaba a los turistas. «Esto es una pérdida de tiempo», murmuró a su colega, el mayor Barnes. Podríamos estar en una sesión táctica, no en una pasarela de soldados inmóviles. Barnes no respondió. Sabía que discutir con Whitmore era como intentar apagar fuego con gasolina. Fue entonces cuando el oficial norteamericano se desvió del grupo, sin previo aviso. Sus pasos firmes y decididos lo llevaron directamente hacia el puesto del sargento Oliver Reed, quien permanecía como una escultura viva frente a la fachada del palacio. Su postura era perfecta, su mirada fija al frente, su presencia inquebrantable. Whitmore lo observó de cerca, girando a su alrededor como un instructor revisando a un cadete. «Interesante», murmuró con tono sarcástico. «Una estatua con medallas». Reed no se movió, no parpadeó, no reaccionó. El teniente coronel se acercó un poco más, hasta quedar peligrosamente cerca de la línea invisible que ningún visitante debía cruzar. Lo hizo con total conciencia de lo que implicaba. «¿Y esto es disciplina?», preguntó en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. «¿O simplemente una rutina para impresionar turistas?». Una pareja de turistas británicos que pasaba cerca giró la cabeza, sorprendida. El comentario había sonado más como burla que como observación. Desde el costado del jardín, el capitán Richard Wallace, encargado de la seguridad y coordinación de los guardias ese día, comenzó a acercarse con calma. Conocía ese tipo de mirada, ese tipo de actitud, y también conocía muy bien a Oliver Reed. Sabía que si alguien podía mantener la compostura bajo presión, era él. Mientras tanto, el teniente coronel continuaba su inspección. «Vamos», sargento dijo con voz firme, ahora rompiendo totalmente el protocolo. «¿Qué estás esperando? ¡Salúdame!». Una exhalación colectiva recorrió el ambiente. Algunos turistas se detuvieron. Otros sacaron sus teléfonos. El momento comenzaba a escalar y todos sentían que algo estaba por ocurrir. Pero Reed seguía inmóvil. Whitmore ladeó la cabeza, claramente irritado por la falta de respuesta. Dio un paso más, acercándose lo suficiente como para invadir el espacio del guardia. Su dedo índice rozó el hombro del sargento, presionando apenas el borde del uniforme. «¿Estoy hablando con usted, soldado?». No ignoramos órdenes de un superior en el cuerpo de Marines. Ese toque encendió todas las alertas. A pocos metros, el capitán Wallace aceleró el paso, ahora con expresión seria. En paralelo, dos agentes de seguridad del palacio comenzaron a moverse, discretos pero decididos. No era común que un oficial extranjero tocara a un guardia. No era aceptable. Y sin embargo, Reed no se movió. Su estoicismo era casi sobrehumano. Fue ahí cuando Whitmore decidió redoblar la provocación. Con gesto teatral, se llevó la mano a la visera de su gorra, se irguió con formalidad exagerada y gritó: «Atención, sargento. Le ordeno, como oficial de alto rango aliado, que me rinda honores». El silencio fue absoluto. Lo que ocurrió entonces fue imperceptible para algunos, pero explosivo para otros. Reed giró apenas el rostro, solo unos milímetros. Sus ojos, hasta ahora clavados al frente, se encontraron con los de Whitmore. Era una mirada tan afilada, tan controlada, que parecía un bisturí en pleno vuelo. Y con voz firme, sin elevar el tono, sin perder la compostura, dijo: «Señor, cualquier intento de interferir con el deber ceremonial de la Guardia Real constituye una violación al protocolo de seguridad bajo jurisdicción de la corona». Whitmore frunció el ceño, sin saber si eso era una amenaza, una advertencia o ambas. Reed continuó sin pestañear: «Mi cadena de mando responde al soberano, no al ego de un visitante». Y volvió a mirar al frente, como si nada hubiera pasado. Whitmore dio un paso atrás, sorprendido, no por miedo, sino por el súbito cambio de energía. El poder ya no estaba en él. El capitán Wallace
llegó justo en ese instante. ¿Algún problema, teniente coronel? Estaba teniendo una conversación profesional, respondió Whitmore, visiblemente tenso. Entendido. Pero recuerde que en suelo británico, la disciplina también significa saber cuándo no hablar. Whitmore se quedó sin palabras. Y mientras el grupo de turistas empezaba a aplaudir discretamente, sin saber si lo hacían por el espectáculo o por el temple del guardia, una cosa quedó clara. Ese día, no era un teniente coronel quien daba la lección. Era un sargento que sabía cuándo quedarse callado y cuándo hablar con el peso de siglos sobre los hombros. La segunda ofensiva, el incidente con el guardia parecía haber terminado. Al menos, eso creían todos. El teniente coronel Whitmore había vuelto a su lugar en la comitiva. Su rostro, aunque inexpresivo, ocultaba algo hirviente detrás de la mandíbula tensa y los ojos fijos. Mientras el grupo escuchaba al historiador hablar sobre los jardines reales, él permanecía en silencio. No por respeto, sino por cálculo, porque en su mente, ese cruce con el sargento Oliver Reed no era un cierre, era un reto abierto. A unos metros, el capitán Wallace conversaba por radio con el personal de seguridad. Informaba que la situación estaba bajo control. No había necesidad de intervención, aún, pero su tono revelaba algo más. Intuición. Él sabía que Whitmore no había terminado. La delegación norteamericana siguió su recorrido por el ala oeste del palacio, pero Whitmore se mantenía rezagado, observando a cada guardia con desdén y provocación contenida. Su mente funcionaba como en campaña: analizar, evaluar, actuar, y ya había elegido su próximo movimiento. Fue durante el cambio de guardia que lo vio. A unos 20 metros, Reed volvía a tomar posición. La ceremonia seguía su curso habitual. Marchas sincronizadas, armas ajustadas, pasos que marcaban décadas de tradición. Y eso fue todo lo que Whitmore necesitó para decidir. Mayor Barnes, regresaré en unos minutos. Quiero observar desde otro ángulo. ¿Está autorizado?, preguntó Barnes, notando el tono. No necesito autorización para moverme dentro de una zona diplomática, respondió cortante. Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y se dirigió nuevamente hacia Reed. Esta vez, el público era mayor. Más turistas, más cámaras. Todos querían ver el cambio de guardia. Algunos notaron que el oficial estadounidense se acercaba otra vez. Varios comenzaron a grabar. La tensión era palpable. Whitmore se colocó justo delante de Reed, rompiendo el perímetro de respeto, pero no habló, no aún. Mantuvo su postura formal unos segundos. Luego, elevó su voz para que todos escucharan. Señoras y señores, hoy observan la diferencia entre dos filosofías militares, anunció. Una prioriza la eficiencia táctica, otra, la apariencia. Algunos turistas se miraron, otros alzaron las cejas. Era evidente que no era parte del acto. En mis 22 años como oficial de los Marines, continuó he liderado tropas donde la diferencia entre actuar o quedarse inmóvil podía costar vidas. Me pregunto qué tan preparado está este caballero para responder en una situación real. No había ironía. Era un ataque directo, disfrazado de discurso. Reed seguía sin moverse, pero sus ojos ya no eran los mismos. La calma ahora estaba cargada de fuego interno. Whitmore, desafiando todo protocolo, extendió la mano, no para tocarlo, para señalar su pecho. Salúdeme, sargento. Este no es un juego, es una orden. Y entonces ocurrió. No fue Reed quien respondió primero. Un hombre mayor, vestido de civil, con una chaqueta adornada con medallas británicas, se acercó desde el costado. Su caminar era lento, pero seguro. Su voz, baja pero firme. Teniente coronel, está cruzando una línea que ni sus medallas ni su rango le autorizan a traspasar. Whitmore lo miró con suficiencia. ¿Y usted es? Veterano de Falklands, Bosnia y Helmand, respondió sin pestañear. He servido con hombres como él, y si deciden mantenerse firmes mientras usted los provoca, no es por debilidad, es por respeto. Algo que usted parece haber olvidado. Un murmullo recorrió la multitud. Las cámaras grababan cada segundo.
Whitmore giró bruscamente hacia Reed, intentando recuperar el control. ¿No va a responder? Y ahí, por segunda vez en el día, Reed rompió su silencio. Pero esta vez no fue una advertencia, fue una sentencia. Señor, interfiere nuevamente con una posición de seguridad bajo mando soberano. De continuar, será considerado riesgo potencial. La tercera advertencia implica intervención. No alzó la voz. No hubo agresividad. Pero cada palabra cortó el aire como un cuchillo. La seguridad del palacio comenzó a movilizarse, discretamente pero con firmeza. El capitán Wallace apareció a lo lejos, hablando por radio. Y entonces, el detalle que nadie notó hizo la diferencia. Reed no estaba solo. 2 nuevos guardias habían tomado posición detrás de Whitmore, cerrándole la salida. La mesa estaba servida, y el oficial americano acababa de perder el control por segunda vez. La tormenta diplomática. El aire parecía más denso que nunca frente al palacio. Entre los murmullos de los turistas, las cámaras que no dejaban de grabar y la tensión en aumento, todo indicaba que el momento ya había superado cualquier límite aceptable. Pero Whitmore no retrocedió. No lo haría. El orgullo era un motor tan poderoso como peligroso. Y ese motor rugía dentro de él como si estuviera en combate. La formación de los 2 nuevos guardias detrás suyo no pasó desapercibida. El teniente coronel giró lentamente la cabeza y los observó con gesto endurecido. No dijo nada, pero su expresión lo gritaba. ¿Ahora me rodean? El sargento Reed, como era de esperarse, volvió a su postura reglamentaria, firme, sereno, como si nada hubiera ocurrido. En ese instante, el capitán Wallace llegó a paso firme, flanqueado por 2 agentes del equipo diplomático británico. Su mirada se clavó en Whitmore, no con hostilidad, sino con una severidad diplomática medida. Teniente coronel, dijo Wallace, lo invito a acompañarnos para resolver este malentendido con la discreción que el protocolo exige. Whitmore entrecerró los ojos. Invito, pensó. La palabra sonaba más a ultimátum que a cortesía. Notó que algunos turistas ya transmitían en vivo. La reputación no solo se construye con medallas, también se destruye en segundos. Estoy dispuesto a dialogar, respondió, pero no toleraré insinuaciones sin fundamentos. Los fundamentos están grabados por 40 teléfonos, intervino un diplomático británico. Con tono medido, Whitmore apretó los labios. El grupo se desplazó hacia una zona lateral del palacio, lejos del público. El espectáculo había terminado para los turistas, pero apenas comenzaba en los pasillos del poder. En una sala privada, rodeada de banderas cruzadas y escudos de armas, Whitmore se sentó frente a Wallace y a una oficial de la Cancillería. Del lado estadounidense, el coronel Wilson acababa de llegar, acompañado por el mayor Barnes. Wilson no necesitaba hablar para dejar claro su disgusto. Su silencio, su mandíbula tensa, su mirada fija, lo decían todo. ¿Puede explicarme?, comenzó Wallace, por qué su subordinado ha interrumpido la ceremonia de guardia en 2 ocasiones, cruzando un perímetro restringido, tocando a un miembro en formación y dando órdenes contrarias al reglamento? Whitmore respiró hondo. Solo hice una observación profesional. No cometí ninguna falta grave. No, intervino la oficial británica. ¿Y cómo llamamos al hecho de invadir espacio militar bajo jurisdicción de la corona? El mayor Barnes intentó intervenir, pero Wilson levantó la mano. Con todo respeto, dijo Wilson, tenso. Tu actitud, Jackson, ha puesto en peligro esta misión. Esto era cooperación, no provocación. Whitmore se cruzó de brazos, evitando miradas. Entonces Wallace dejó un documento sobre la mesa. Transcripción de las 3 advertencias dadas por el sargento Reed, respaldadas por grabaciones. Aquí está todo. Por si en Washington piden explicaciones, añadió con firmeza. Whitmore lo sabía. El golpe no era físico, era institucional y dolía más. En minutos, había pasado de representar la autoridad militar estadounidense a convertirse en un problema diplomático. Mientras tanto, del otro lado del palacio, Reed seguía en su puesto. A pesar de los flashes y rumores, no mostraba ni una grieta. Su postura seguía impecable.
Un grupo de oficiales británicos pasó cerca. Uno murmuró: «Ese hombre tiene nervios de acero». La admiración no era solo británica. Algunos en la delegación estadounidense también reconocían que lo presenciado no era rigidez ceremonial, sino control absoluto bajo presión. En la sala, la tensión comenzaba a disiparse. El coronel Wilson pidió unos minutos a solas con Whitmore. Cuando los británicos salieron, Wilson se sentó frente a él. «No voy a gritar», dijo. «No hace falta. Pero escucha, pusiste en riesgo años de cooperación por orgullo». «No fue orgullo», replicó Whitmore. «Fue una cuestión de principios. No respeto a soldados que actúan como estatuas». Wilson lo miró fijo. «Ese soldado estuvo en Helmand, igual que tú. Y si se controló así fue porque tiene más temple que tú». «Silencio. Mañana nos reunimos con representantes de la Casa Real. Tú no asistirás». Whitmore tragó saliva. Aceptar la sanción era admitir la derrota. «Entendido», dijo, con tono seco. Wilson se levantó. Antes de irse, lanzó una última frase. «La próxima vez que subestimes a un hombre en posición firme, asegúrate de que no haya estado más veces en combate que tú». Respeto bajo fuego cruzado. La tarde caía sobre el palacio de Buckingham. Las sombras se alargaban sobre los jardines mientras la brisa agitaba suavemente las banderas. Lo que comenzó como una visita diplomática más, ahora se comentaba en voz baja en pasillos oficiales, cuerpos de seguridad y, según rumores, dentro de la embajada estadounidense. El nombre del teniente coronel Whitmore ya no se pronunciaba con autoridad. Se decía con incomodidad. Mientras tanto, el sargento Reed seguía en su puesto, sin señales de fatiga ni tensión. Pero detrás de su firmeza había algo más profundo que la disciplina. Una lealtad silenciosa que trascendía protocolos. A unos pasos del cordón de seguridad, un grupo de periodistas aguardaba. Aún no sabían si el incidente escalaría a nivel internacional, pero intuían que no sería olvidado pronto. Dentro del palacio, el coronel Wilson y varios oficiales británicos mantenían una conversación más distendida. El incidente, aunque grave, había abierto espacio para una conversación más profunda. El verdadero significado del respeto entre culturas militares. «No fue solo autocontrol», dijo la coronel Linda Harrow. «Fue representación silenciosa de una institución». Su compostura fue más diplomática que cualquier discurso. Todos asintieron. En ese instante, un asistente de protocolo informó. La prensa comenzaba a filtrar videos del incidente. Miles de visualizaciones. Títulos como «Guardia británico humilla a teniente coronel estadounidense con elegancia militar» circulaban rápidamente. El daño ya no era interno. Al conocerlo, Wilson suspiró. «Hay que anticiparnos antes de que esto escale. Y la mejor respuesta no es castigo, es claridad». Esa misma tarde, se organizó una reunión discreta en el ala este del palacio. No hubo cámaras ni prensa, solo un grupo reducido de oficiales de ambas delegaciones. Allí estaba Reed, esta vez sin uniforme ceremonial. Vestía un traje sobrio, sentado con la misma dignidad con la que había soportado el asedio público. A su lado, el capitán Wallace. Enfrente Wilson, varios representantes británicos y, para sorpresa de todos, el embajador estadounidense. Whitmore no estaba presente. El embajador fue directo. «Lo ocurrido hoy no representa el espíritu con el que llegamos a este país. Nuestras culturas pueden diferir, pero compartimos principios, y uno de ellos es el respeto». Luego, giró hacia Reed. «Sargento, su comportamiento fue ejemplar. No solo cumplió con el reglamento, sino que dio una lección de templanza que nos honra». Reed asintió, con sobriedad británica. «Solo hice mi trabajo, señor». El silencio que siguió fue tan poderoso como respetuoso. El embajador entregó una carta sellada. Era una disculpa oficial, no una formalidad. Un reconocimiento firmado por la embajada. «Esperamos que esto cierre el episodio», añadió. «No para olvidarlo, sino para recordarlo como enseñanza». Esa noche, en su alojamiento, Reed se sentó frente a su escritorio. La carta estaba sobre la mesa.
Pero lo que le pesaba no era el reconocimiento, era el recuerdo. Helmand, Afganistán, el fuego cruzado. El compañero estadounidense que lo había arrastrado herido tras una explosión era irónicamente un teniente coronel. Y sin embargo, ese día en Londres, había tenido que demostrar que quien se mantiene firme en su puesto puede tener la misma sangre, el mismo valor y la misma historia que quien corre por una colina. La diferencia no está en el uniforme, está en lo que uno representa cuando nadie más habla. Al día siguiente, durante el cierre protocolar de la visita, Reed volvió a formar parte del cambio de guardia, esta vez sin tensiones. Pero algo fue distinto. Cuando la delegación estadounidense pasó frente a su puesto, varios oficiales, incluyendo el embajador y el coronel Wilson, giraron levemente la cabeza. Asintieron en señal de respeto, no rompieron protocolo, pero todos entendieron lo que significaba. Desde cierta distancia, el mayor Barnes murmuró: «Hoy aprendimos más que táctica militar». Y tenía razón, porque al final, esto no fue un simple choque de egos, fue un enfrentamiento de ideas, de estilos, de historia. Un oficial usó su rango para imponer, el otro, su silencio para resistir. Y esa resistencia se volvió un mensaje más potente que cualquier orden. Algunas lecciones no se enseñan en academias, se viven en el terreno, de pie, sin moverse, con la frente en alto. A veces, los momentos que más nos marcan no son los que gritan, sino los que callan. No son las órdenes que retumban en los pasillos del poder, ni los discursos cargados de medallas, sino esos segundos en los que un solo gesto, una decisión silenciosa, cambia toda la narrativa. El sargento Oliver Reed no se movió, no respondió con agresividad, no necesitó elevar la voz. Y sin embargo, en medio de un acto de provocación pública, mostró al mundo entero lo que significa tener convicciones inquebrantables. Su fuerza no estuvo en el uniforme ni en el fusil, sino en su disciplina, en su control, en su entendimiento profundo de a quién sirve y por qué. En una época donde la reacción inmediata parece ser la única forma válida de defensa, Reed nos enseñó algo distinto: que la verdadera autoridad no siempre necesita alzar el tono, que responder no es lo mismo que reaccionar, y que mantenerte firme incluso cuando te provocan es un acto de valor que muy pocos comprenden. ¿Y qué hay del teniente coronel Whitmore? ¿Fue un villano? ¿Un arrogante? Tal vez. Pero también fue un espejo incómodo. Nos recordó cómo el ego, la impaciencia y la necesidad de validación pueden nublar incluso la mente más entrenada. Representó ese impulso de imponer respeto en lugar de ganarlo, de asumir que la jerarquía otorga derechos sobre la dignidad ajena. Y ahí falló, porque el respeto no se exige, se construye. Este no fue solo un cruce entre dos soldados, fue una colisión entre dos formas de entender la autoridad, entre gritar y sostener la mirada, entre empujar y sostenerse. Y al final, quien no se movió fue quien más impacto generó. Quizás por eso esta historia conectó con tantos, porque en el fondo todos hemos sido desafiados, provocados, injustamente expuestos, y nos han dicho que hay que pelear, gritar, defenderse. Pero ¿y si la verdadera victoria está en no caer en ese juego? ¿Y si mantenerse firme, en silencio, con integridad, es más valiente que devolver el golpe? Tal vez el mundo necesita menos demostraciones de poder y más ejemplos de carácter. Y si llegaste hasta aquí, es porque sabes que estas historias tienen algo que decirte. Porque hay algo dentro de ti que conecta con ese tipo de fuerza. La que no necesita ruido, la que simplemente está. Por eso, te invito a que formes parte de esta comunidad. Aquí compartimos historias que no solo entretienen, sino que dejan huella. Momentos reales o inspirados en lo real que nos muestran el lado humano detrás del uniforme, el código de honor detrás del silencio y el valor que existe en elegir el camino más difícil, pero correcto. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Dale like
si esta historia te hizo reflexionar y déjanos en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del sargento Reed y en el del teniente coronel? Recuerda, a veces, la mejor manera de responder es no romper la postura. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.